Buenos días a todos. Lamento mucho no poder unirme en persona para esta oportunidad tan célebre como es este primer Congreso de la Cultura No Espartana. Muchas gracias a Bernie Salazar y a Funda Yo Soy Identidad por la oportunidad de presentarles algo hoy sobre mi trabajo, algo de mi trabajo. Me llamo Oliver Anzac y actualmente estoy completando mis estudios doctorales en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y me desempeño como antropólogo en la en la unidad de estudios arqueológicos en la Universidad Simón Bolívar. También mantengo un proyecto llamado Gente de Mar con mi colega Fidel Rodríguez Velázquez. Muchos de los presentes lo conocen muy bien. Mis estudios doctorales, aunque enmarcados en la arqueología, se enfocan más que todo en la disciplina de estudios patrimoniales, donde me dedico a entender mejor la relación entre el patrimonio que nos rodea y nuestras identidades. Una relación fundamental en el desarrollo y el mantenimiento de nuestras identidades, ya sean nacionales, estatales, regionales, culturales, familiares o individuales. En el año 2015, durante un reconocimiento arqueológico conducido por mis padres, los profesores Anzac, yo descubrí mi propio llamado académico, pasando varios meses en Margarita en la compañía de la profesora Cecilia Ayala, la Fe Wilber, y conociendo mejor la historia guayquerí, y también a varios ilustres guayqueríes. Me encontré ahí con algo que contrastaba con mi aprendizaje arqueológico, porque aprendiendo la teoría arqueológica se hace muy presente la importancia de los objetos, de la cultura material, lo intangible, en la interpretación de nuestro pasado y en las celebraciones de nuestras culturas e identidades. La mayoría de la teoría arqueológica y antropológica ha sido desarrollada en Europa y en Norteamérica en contextos diferentes del nuestro. Y ahí domina la cultura material, lo monumental, lo precioso, muchas veces lo saqueado violentamente de otros territorios, ¿no? Pero hablando con varios huayqueríes de Margarita, era claro que el ejemplo margariteño le hacía frente a este método arqueológico y antropológico tanto usado, porque en la casa del huayquerí no necesariamente encontrabas material que lo distinguía de otros margariteños. La identidad se mantiene más que todo por vías intangibles. La música, la memoria, la apariencia, los cuentos de la abuela, la celebración del Día del Guayquerí, la devoción a la Virgen y sobre todo, como me han compartido varios de ustedes en las entrevistas, un sentimiento guayquerí que lo une todo. Y ahí comenzó esta vía de investigación que creció a lo largo de mi maestría y actual doctorado hasta convertirse en el proyecto actual que incluye comunidades indígenas en las Islas Hermanas de Margarita, Bonaire y Trinidad. Como sabemos bien, nuestra región del Caribe lamentablemente no figura tan prominentemente en la imaginación popular del Caribe. Estas se ven dominadas por las Antillas Mayores y las Antillas Menores. Por ejemplo, si buscamos en Google grupos indígenas del Caribe, como ven aquí, no figura Margarita y a veces ni la dibujan en el mapa. Y esto también afecta a las islas holandesas, Curazao, Aruba y Bonaire, y a Trinidad, aunque menos, como pueden ver. Enfocándonos en solo nuestra región del Caribe Sur, observamos una desconexión que existe por razones políticas, lingüísticas, económicas y culturales entre las islas holandesas, venezolanas y trinitarias, pero que esconde una verdad histórica. Esta verdad siendo que esta región ha sido estrechamente enlazada por miles de años. Consideremos, por ejemplo, la expansión durante el periodo arcaico, hace unos 7 a 6 miles de años, que lanzó la población del Caribe desde aquí, desde estas islas de Margarita y de Trinidad. Luego, durante el periodo cerámico, tenemos evidencias de la gran red de intercambio que entrecruzaba la región. Aquí tenemos ilustradas las vías de dos recursos preciosos, las perlas desde el este y el guañín desde el oeste. Pero estas vías traían mucho más. Venían conchas, cuentas, alianzas, sal, semillas y mucho más. En Margarita sabemos algo de estos vínculos, gracias a las evidencias arqueológicas, incluyendo objetos valencioides y saladoides, que nos indican la presencia de diversos grupos de intereses en estos territorios insulares.
Perlas, quizás provenientes de Margarita, se han encontrado hasta en Curazao y en Bonaire. Y estos lazos se extienden hasta el norte. El movimiento de personas, ideas y objetos era constante. Al fin, esto eran grupos emparentados, descendientes de olas migratorias de orígenes algo comunes. Pero aún faltan investigaciones más profundas sobre este tema, investigaciones necesarias para traspasar las fronteras del presente y reconectar estos territorios en nuestra comprensión del pasado. Este panorama que he pintado fue fuertemente afectado por la invasión europea. Como bien sabemos, la industria perlífera de Cubagua y los intereses españoles disturbaron las relaciones entre los distintos grupos indígenas que habitaban el Caribe Sur. Muchos de los antiguos senderos de intercambio, como los de las Perlas y Guanín que vimos antes, se vieron interrumpidos o reutilizados por los europeos, pero otros más veían uso renovado intercambiando refugiados, medicinas, armas e información pertinente para el resto del continente. Las nuevas categorías de identidad formadas por el encuentro europeo, por ejemplo, Caribe, Arhuaco, Caquetío, Guayquerí, se formaban en torno a nuevos intereses y presiones del lado español, tanto como el indígena, y conformaban grupos de personas que no tenían un directo equivalente en el tiempo precolonial. Durante la temprana colonia, esta región sigue siendo interconectada. Las formas de pesca por temporada en rancherías, una tradición indígena que continúa hasta hoy, era compartida por esta región entera y los recursos fluían entre las islas. En Bonaire, los ancianos todavía recuerdan viajes a las aves, a los roques, a la tortuga y a Margarita para coger leña, para pescar, para recoger botuto, entre otras cosas. Entre Trinidad y Margarita se comparten apellidos y sangre, historia, mercancía y mucho más. Pero aún así, terminamos hoy en día con un panorama que oculta estos vínculos. Estos territorios están quizás más separados hoy que nunca antes en la historia. Y es en este contexto que mi investigación pretende reconstruir estos vínculos históricos y entender la región íntegramente, sin desconocer los diferentes procesos coloniales que han impactado profundamente a las poblaciones de cada isla. Esto significa cruzar las fronteras académicas, culturales, lingüísticas y sociopolíticas entre las islas holandesas, venezolanas y trinitarias. Y con esta perspectiva busco entender cómo los elementos que separaron estos territorios hoy en día han también impactado la relación entre identidad y patrimonio, en particular las identidades indígenas de esta región. Trato de responder a esta pregunta compleja combinando tres métodos académicos. Primero, recopilando información histórica para poder recontar una narrativa histórica sobre las poblaciones indígenas de estas islas, enfocándome en momentos que afectaron los procesos de identificación, como por ejemplo la esclavitud indígena, el sistema de encomiendas, la creación de resguardos o el reconocimiento del Día del Guayquerí. Con esta información, luego viajo a la isla y me sumerjo en el contexto patrimonial. Visito los museos, los monumentos, hablo con los encargados del manejo patrimonial y voy a eventos culturales. Cierro la recolección de datos con entrevistas abiertas, no estructuradas, usualmente que duran mucho tiempo, con miembros de las comunidades indígenas de las islas. Y durante estas conversaciones pregunto sobre los aspectos que conforman la identidad indígena. El énfasis del proyecto es sacar a flor las similitudes y las diferencias entre las islas y entender mejor cómo podemos mejorar nuestras instituciones patrimoniales para responder a estos matices. Regresando al ejemplo Guayquerí, esto consiste en entender cómo las diferencias coloniales y republicanas entre estas tres islas hoy se notan en la creación y mantención de identidades, como la denominación de los Guayquerí como guatiaos o la formación de los resguardos ha resultado en una realidad distinta para los indígenas de Margarita en comparación con los de Bonaire o los de Trinidad. Brevemente voy a discutir ahora la importancia, por ejemplo, de la denominación de los Guayquerí como indios de la Real Corona, caballeros y nobles o guatiaos, una denominación que seguramente no concordaba con un grupo específico precolonial.
El etnómino probablemente subsumió las distinciones locales entre identidades, fusionando varios grupos en una amalgama colonial que garantizaba un cierto trato por parte del colonizador, que necesitaba en aquel tiempo trabajadores, protección y guías. Pero también al indígena le permitía de cierta forma navegar entre esas categorías del Caribe violento o el Arhuaco Guatiao, Pacífico. En consecuencia, los parientes y aliados de los pueblos de la isla de Margarita que habitaban la costa continental, que en gran parte, aunque no exclusivamente, también eran hablantes de lenguas caribes, ellos podían haberse aglutinado para protegerse bajo la etiqueta Guayquerí, eligiendo romper activamente con la etiqueta en otros casos o incluso mudándose selectivamente dentro y fuera de las etiquetas según el contexto. Un análisis de este tipo nos da una ventana a cómo historias complejas de colonización violenta y temprana, en comparación con los Estados Unidos, Canadá, Australia, donde la colonización de este tipo llegó mucho más tarde, tienen impactos todavía siglos después del primer encuentro. En Margarita bien sabemos la importancia de la Virgen del Valle, que llegó a Cubagua en 1526, casi hace 500 años, y que hasta hoy es quizás el símbolo más importante y contundente de la identidad guayquerí, y es un ejemplo de las diferencias entre las tres islas. En Bonaire, casi toda la población indígena fue esclavizada y llevada a Hispaniola en la década de 1510. Esto, hasta el día de hoy, presenta problemas para quienes se identifican como indígenas en la isla, porque si bien los documentos históricos dan fe de la continua presencia indígena en la isla, la mayoría de las personas hoy en día promueven una idea de extinción indígena, creyendo que los indieros españoles vaciaron las islas de cualquier población indígena que nunca regresó. Cabe destacar brevemente que Francisco Fajardo es una figura clave en esta discusión, no solo en el contexto margariteño, sino en el contexto global, siendo una de las figuras más tempranas en encarnar los contrastes del Nuevo Mundo después de 1492, y hoy siendo baluarte de la identidad guayquerí. Lamentablemente no puedo ofrecer muchas conclusiones todavía de mi investigación. A estas alturas falta completar todavía la recolección de datos en Trinidad y luego un análisis extenso de ello, pero el panorama que se revela es muy interesante, pues colinda, como mencioné antes, con las teorías de manejo patrimonial más reconocidas mundialmente. Muchas de ellas desarrolladas en el mundo anglosajón y occidental, un mundo que depende de un cuerpo de herencias muy diferente, con más énfasis en lo material. El caso de Margarita y de nuestra región del Caribe Sur es especial. Esta región ha visto 500 años desde el primer encuentro europeo lanzando la modernidad global y es el mejor lugar para entender los impactos a largo plazo del colonialismo. Y ya a estas alturas mis datos arrojan claramente que el patrimonio intangible, en particular un sentimiento guayquerí en el caso margariteño, domina los aspectos identitarios en las tres islas. El Día del Guayquerí hace eco, por ejemplo, con el Festival de Santa Rosa en Trinidad, como lo ven acá. En Bonaire también encontramos similitudes con Margarita. Las facciones indígenas, junto con un sentimiento indígena, promueven una identidad caquetía por allá. Y en el barrio de North Saliña se usa esta imagen de un indígena norteamericano para marcar las casas de los que se identifican como indígenas, que también hace eco un poco con la pintura blanca y azul, ¿no? que también vemos por la mar. Ahora me dirijo al tema del Congreso, la propuesta de un plan cultural. Para poder respetar y efectivamente manejar el patrimonio de nuestras islas, que predominantemente es un patrimonio intangible, como arroja mi trabajo, tenemos que aplicar nuevas teorías de manejo patrimonial que reconozcan las sutilezas de la identidad indígena que persiste hasta hoy y que entiendan el contexto de esta región particular. Nuestros museos y sus colecciones tienen que facilitar la información necesaria para cruzar esa frontera colonial y crear nuevas conexiones entre la población actual y sus ancestros precoloniales.
Y esto es un gran reto, pues incluye desenredar el nombramiento de los grupos indígenas de esta región, nombres que surgieron durante la temprana colonia como resultado de la ignorancia europea, la lujuria europea y las actuaciones de núcleos indígenas que respondían a estas nuevas dinámicas como podían en aquel tiempo. Empujando en esta dirección, junto con Fidel Rodríguez Velázquez, hemos lanzado el proyecto Gente de Mar, que busca organizar y comunicar este tipo de información con la población neoespartana y venezolana. El año pasado organizamos un concurso de pintura para jóvenes en el marco del Día del Guayquerí, con la doble meta de, uno, entender mejor cómo nuestros jóvenes imaginan esta parte de la historia, y dos, compartir información e imágenes del pasado indígena para sensibilizar la población en general sobre la importancia de este tema. Invitamos a todo interesado a visitar nuestra página web, gentedemar.org, y para interactuar con el sitio o contactarnos si desean participar en o colaborar con el proyecto. Fidel y yo también estamos buscando fondos con el plan de lanzar un nuevo proyecto con el Museo Marino, para crear un centro de digitalización en Boca del Río, preservando y compartiendo las colecciones documentales y mediáticas del museo, como los archivos del Dr. Servigón o la documentación de las excavaciones del Dr. Cruzen en Cubagua, que ambos son recursos importantísimos para entender la historia de Margarita, pero también del mundo, pues. Y también con este proyecto queremos crear un espacio donde otras colecciones puedan ser digitalizadas, preservadas y compartidas. Y con estos proyectos colaborativos esperamos impulsar de un lado investigación para conocer mejor el pasado de estos territorios insulares y de otro lado concientizar el pueblo neoespartano y venezolano de lo que ya se sabe sobre este pasado. Con este tipo de proyectos esperamos elevar a Margarita y Coche y Cubagua, devolviendo su puesto en la narración de la historia académica y popular, no solo del Caribe, pero también en el mundo, disolviendo las barreras que artificialmente siguen dividiendo esta región tan interconectada. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias.